Buscando la evidencia de nuestro trabajo, por Jorge González Guedes. Hola a todos, gracias, sinceramente gracias por su aliento, aportes y empuje. Hoy nos acompaña otro profesional con el que compartimos junto a otros amigos muchos encuentros. La excusa esta vez fue hablar sobre un estudio que eligió de la Universidad de Yale titulado La estabilidad de la columna, los 6 ciegos y el elefante, que cuenta cómo diferentes experiencias conducen a diferentes percepciones. Él es el profesor Ariel Couceiro González, recibido en Inés Dickens, entrenador nacional de levantamiento olímpico de pesas, especialista en calidad de movimiento, DNS Exercise Trainer, certificado en método McGill, preparador físico y redactor de múltiples disciplinas, docente y editor de GSE, psicólogo social y fundador del ya tan conocido Corpo SAO y entrenamiento inteligente desde 1999. Espero que lo disfruten como yo y, como siempre digo, que pueda ayudarlos a construir su propia mirada. Muchas gracias. Hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias por sumarte al espacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Un gusto, un placer. Gracias por convocarme. Por favor, si bien independientemente nosotros siempre por ahí nos juntamos a comer con todo el grupete e intercambiamos siempre opiniones, la verdad que te agradezco sumarte porque creo que está piola para la gente en este nuevo formato poder sumarnos a dialogar de estos temas. Este año decidí renovarlo, te cuento simplemente, porque incluso uno de los chicos que entrena con nosotros en el CENAR, que es del grupo de los atletas no videntes, me dice, no sabes lo bien que me vino esto, porque vimos temas de distintos aspectos, y uno a veces no toma la dimensión de hasta dónde uno llega, y la verdad que me encantó que me lo haya dicho y revalorizó y te volví a hinchar otra vez como para que lo volvamos a hacer. Así Buenísimo. que en el paper este que me pasaste, que tiene un título muy original, pues dice La estabilidad de la columna, los 6 ciegos y el elefante, se origina en un poema muy simpático, en donde 6 hombres ciegos y un elefante tienen distintas experiencias que conducen a diferentes percepciones. ¿Tenés ganas de contarlo? Sí, muy sintéticamente, este relato cuenta de 6 ciegos alrededor de un elefante y de cuál es la percepción que cada uno de estos tiene de eso que en realidad es un elefante, pero bueno, ellos lo pueden percibir según en qué parte del elefante les tocó. Entonces el que está delante de una de las patas dice que es un tronco, el que está justo en una oreja dice que es un murciélago, el que está en la cola dice que es un lazo, una cuerda. Bueno, entonces alude un poco a esto de esta percepción recortada, fragmentada, y lo enlaza con el concepto de estabilidad de la columna, como que muchas veces se lo define justamente por uno de sus únicos aspectos en vez de como un concepto más integral, más integrador. Claro, nosotros ya en podcast anteriores hablamos de un poco surgió naturalmente el tema de la introducción desde la liberación miofacial, pasamos por la movilidad, el patrón respiratorio, y obviamente cae justo la posibilidad de hablar de la estabilidad con esta relación con la dinámica espinal. Sí, claro, dentro de lo que sería el calentamiento es importante incluirlo, no solo obviamente la estabilidad espinal, sino la de los distintos núcleos, sobre todo los núcleos que tienen grupos musculares que tienden a inhibirse, que tienden a perder esa activación. Entonces, justamente preparando a todo el sistema para lo que va a ser luego la sesión, es importante despertar todos estos mecanismos estabilizadores para predisponerlos mejor para lo que viene, ¿no? Para la parte más central del entrenamiento. Claro, y un poco esto me lleva a pensar que yo sé de tu trabajo y a mí me pasa también
de centrar nosotros nuestro trabajo inicialmente en poner una línea, y esa línea ponerla en la evaluación inicial. Si bien esto lo promocionamos siempre, esto nos deja a las claras cuando evaluamos que a Mm. veces buscamos estas situaciones de estabilidad, pero una cosa a aclarar que es importante es que no necesariamente una columna rígida es una columna estable, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, exactamente. O sea, la rigidez que primero tiene que ser la suficiente y necesaria en cada situación, y justamente no es mejor más rigidez ante una situación que quizás lo que demande es mucha menos rigidez. Me parece que eso a veces es un concepto que cuesta, ¿no? Es como contraintuitivo quizás, pero en algunas situaciones la columna va a ser más eficiente estabilizando con menor rigidez. En otras va a demandar más rigidez. Y Claro, la versatilidad justamente de la estabilización de la columna tiene que ver con eso, ¿no? claro, incluso en algún momento cita, y a mí me gusta mucho un autor que se llama Bernstein, y Sí. hablan acá de esto de la estabilidad dinámica y de cómo esta teoría de los sistemas dinámicos que plantea Bernstein ayuda a entender estos grados de libertad que necesita tener esa columna en función de la tarea objetivo. Exacto, exacto. Y que obviamente cuando esté limitada, eh, justamente va a tener mayores dificultades en estas circunstancias para estabilizar. Justamente eh, parece contrario a lo que se suele presuponer, pero los grados de libertad van a hacer que permita una mayor estabilización. Es un poco, quizás, no sé si va a ser lo más gráfico, pero es como el junco, ¿no? Permitir que tenga ese grado de movimiento a que hace que justamente pueda, primero, la estabilidad va a depender de que pueda volver a su posición original, ese junco en tal caso, y que mayor rigidez lo que lo volvería sería más frágil en realidad, más proclive a quebrarse en ese caso, ¿no? En la columna quizás más proclive a lesionarse. Sí, justo es bien la identificación de cuando hablan de la teoría del caos, esto de un árbol o sometido al viento, o lo mismo del Claro. junco, el ejemplo en el agua, eh, Mm. y que a esto le podemos sumar el tema de nosotros podemos ver en esa misma situación tanto a un junco, como vos planteás, que es, podemos identificarlo con una eh, una situación estructural en formación, como también a un roble, porque a nosotros nos pasa de ver atletas ya muy conformados, Ujú. identificados así como si fuera un roble, y que independientemente de su estructura, tienen esa maleabilidad suficiente. Yo esto lo pego con que hace mucho vengo hablando y pensando sobre el concepto de un atleta, digo total, a veces le pongo ese mote, pero en realidad Ujú. es un atleta lo suficientemente robusto para bancarse las vicisitudes del deporte. Sí, sí, decía Stevenson, hablaba del monstruo de dos cabezas, Mm. de como la hidra, ¿no? Que sea capaz de como de reconstruirse. En este caso, que la robustez tiene que ver con, bueno, cuando se habla de la estabilidad, se lo asocia a las perturbaciones y la capacidad de poder recuperarse de esas perturbaciones, y en tal caso, específicamente hablando de la columna, la robustez va a tener que ver con poder soportar perturbaciones mayores, y justamente recuperarse de ellas. Entonces, ahí estaría la robustez asociada al concepto de estabilidad, ¿no? Como que la perturbación mayor ante fuerzas mayores y demás, de esa perturbación mucho más intensa, pueda recuperarse
y esto tiene que ver con el concepto de robustez, ¿no? Exacto. Y a veces hay determinadas cosas que se las identifica con cosas rígidas y otras con cosas frágiles. Pongámosle que nosotros hasta ahora hablamos de junco, árboles y demás, pero digo, en el concepto de entrenamiento más moderno, nosotros nos la pasamos hablando de esta estabilidad del núcleo, y esa Sí, estabilidad del núcleo que está en dependencia de algo que se puede ver como frágil, que es el sistema respiratorio. sí, Tuvimos la suerte ambos de compartir un curso de DNS y de exacto. poder juntos poder ir desandando el camino de entender la dinámica respiratoria. Y a mí que he evaluado tanto grupo de selección de distintos deportes, te diría que casi el eje de la problemática que yo observo parte de ese núcleo. O sea, si bien hoy estamos hablando de la conformación de un núcleo fuerte, muchas Sí. veces este sistema que parece como frágil, el sistema respiratorio, termina impactando negativamente en esta función tan importante que es la del núcleo. Sí, bueno, coincido plenamente desde mi experiencia también, al punto en que yo cada vez le doy más importancia a todo lo que tiene que ver con la respiración, a recuperar un adecuado patrón respiratorio. Lo encuentro, así como te ha pasado a vos, con selecciones, bueno, a mí con todo individuo, ¿sí? Ya sea deportista o no, me encuentro con esa debilidad, con esa fragilidad, a la que, bueno, tanto vos como yo conocemos desde hace años este medio y sabemos que antes no le dábamos la menor importancia, Realmente. o muy poca. Sí. Y yo cada vez lo puedo, a partir de, bueno, de haber cursado DNS, este, puedo ahora identificar muchísimo más claramente este déficit, ¿no? Y cómo cambia la situación del individuo a partir de recuperar un adecuado patrón, no solo en cuanto a esta mayor estabilidad, sino incluso, bueno, muy asociado a lo postural, ¿no? Lo postural que muchas veces lo trabajábamos desde la musculatura extrínseca y buscando extensión torácica y relajar músculos tónicos hiperactivados y activar músculos inhibidos y demás. Cuando empezás a trabajar la respiración, te das cuenta de cuánto ha influido este patrón respiratorio disfuncional en esa postura y cómo, si no recupera un adecuado patrón respiratorio, esa postura va a tender a quedar instalada. Entonces, hasta desde ese punto de vista, que también va a tener que ver, obviamente, con la absorción mecánica de fuerzas externas y demás, decía cómo recuperar el patrón respiratorio va a influenciar en justamente una mejor postura, que no quita que haya que trabajar todos esos aspectos más extrínsecos, pero que van a pasar a ser casi secundarios, ¿no? Porque van a tender a acomodarse de mucha más, con mucha más facilidad, digo, que si no trabajas sobre lo respiratorio, que va a ser central, o sea, va a ser como estar errando definitivamente el diagnóstico y por lo tanto la solución va a ser equivocada. Totalmente, casi que le tenemos que echar la culpa a Leonardo da Vinci por haber hecho El hombre de Vitruvio y creer nosotros que todos entramos dentro de un cuadrado de un círculo. Eh, entonces, el deporte que es aleatorio nos plantea, incluso la vida cotidiana, nos plantea una aleatoriedad muy grande y una serie de perturbaciones que indudablemente el tener un centro estable hace de que las mismas perturbaciones que nosotros planteamos, por ejemplo, el mover los brazos, el mover las piernas, el tenernos que acomodar a distintas situaciones, hacen de que pensemos también de que ese centro deba adecuarse a una perturbación muy ágil. Hoy vemos mucho en Instagram o gente que se la pasa haciendo cosas a una velocidad increíble, cuando en realidad estos patrones, esta estructura, no debería trabajarse de esa manera, al menos inicialmente. No, exacto, exacto, porque
la velocidad de respuesta va a requerir primero un ajuste mucho más preciso. Va la precisión y luego la velocidad en tal caso. Claro. Y habría que ir haciendo un proceso mucho más paulatino en el que el resultado final tendría que ser esa acción mucho más veloz. Esto yo a veces lo nombro como en el trabajo de desarrollo del core, como en el continuum desde el concepto inicial de core hacia justamente su aplicación específica al gesto deportivo o los distintos gestos deportivos que involucra esa disciplina, ¿no? Claro, sí, yo es como que siempre tengo uno de los días de entrenamiento, es como que vuelvo a esto que el mismo estudio menciona como márgenes de seguridad. Sí. Vuelvo a como hacer ese reconocimiento de esa estabilidad central a través de ese día, yo le pongo foco en la respiración, entonces los chicos en toda la parte introductoria o incluso en cada uno de los ejercicios que van a realizar, tienen un foco de, como de autoconocimiento de en qué Mm. situación está la estabilidad para poder montarla después en el ejercicio o la dinámica que sea propuesta. Sí, y bueno, yo siempre le doy mucha importancia y lo repito siempre, el core debería estar trabajando en todo ejercicio, o sea, me parece medio reduccionista esto de decir, bueno, pero ¿y hacen ejercicios de core? Hacen algunos ejercicios, en tal caso, enfocados centralmente en el core, pero además en todo ejercicio van a tener que estar, obviamente, trabajando adecuadamente el core. De lo contrario, la ejecución no va a ser la correcta. Por lo tanto, podemos dar vuelta a la pelota y como es pelota va a estar siempre más o menos del mismo lado, pero en realidad yo necesito estar activando esa estabilidad en todo momento y adecuándola al tipo de ejercicio. Por lo tanto, sí necesito primero hacer un ajuste selectivo y, si se quiere, individualizado de estas características, pero luego necesito integrarlo a los distintos ejercicios. Desde un ejercicio muy elemental en la sala de musculación hasta los propios drills del deporte, ¿no? En todo momento eso tiene que ser integrado. Obviamente, si el individuo no tiene todo ese proceso de base, cuando quiera actuar repentinamente y se le va a perder, no lo va a lograr asociar a tiempo. Totalmente. Sí, sí. Es un tema casi, en el estudio también lo menciona, porque habla de una retroalimentación positiva y negativa respecto de Sí, esto. Y yo sí, incluso lo titulo en el entrenamiento, cuando llegamos a una fase, le digo, che, llegamos a los conectores. Los conectores de que de enchufar el cuerpo, de conectar la estructura para la dinámica que nosotros tenemos que realizar. Eh, y si bien obviamente, esta estabilidad va a depender del contexto y obviamente de la experiencia de ese individuo, como venimos hablando. Lo que ujú, tenemos que entender, y que a veces muchos no entienden, es que cómo está cableada esa estructura. Esa estructura está cableada, o sea, esa inervación en esencia es en paralelo, porque soporta mucho mejor esa estructura. sí, Entonces, ¿qué pasa con cómo haces el link hacia lo que el común denominador de la gente entiende? Que yo, está bien, yo entiendo que esto debe ser para resistir, debe ser planteado en un momento súper consciente, pero un poco linkeado con lo que decías recién, en la actividad deportiva, en la vida cotidiana, esto surge aleatoriamente, es inmediato. Eh, exacto. Sí, hay que hacer un recorrido entre lo consciente y hacia lo subconsciente, claramente. Es decir, esto también tiene que ver, por ejemplo, con los grados de activación muscular, que justamente si son exacerbados generan una fatiga
que conduce a, bueno, a una menor eficiencia, incluso, por ejemplo, es una de las causas del dolor lumbar, ¿no? Y cómo mantener la activación mínima necesaria para que todo el sistema se desenvuelva de manera adecuada y, por ejemplo, pueda operar con la velocidad necesaria, es decir, que los procesos de anticipación se produzcan adecuadamente y no con retardo, pero sin que haya esa activación excesiva, ¿no? Esto de la rigidez propia del sistema cuando es ineficiente. Entonces es como, en este trabajo también hay que ser paulatino porque eso también va a conducir a que finalmente el individuo pueda activar estos procesos de manera subconsciente y no solo de forma subconsciente, sino también adecuada. Pero primero hay que pasar por una etapa consciente, mucho más pausada, mucho más controlada, y no pretender que esto se haga de manera automática desde el primer momento, porque va a ser necesariamente poco efectivo, o sea, no lo va a poder resolver adecuadamente y vamos a estar instalando de nuevo un mecanismo que no va a ser el mejor. Sí, a mí me gusta mucho Leopold Busquet. Leopold Busquet habla, el loco, Sí. de tres leyes del organismo. Una que habla obviamente del equilibrio, que es la primera. Si ese equilibrio se ve afectado de alguna manera, va el sistema a gastar energía para poder Sí, mantener la equilibración, mantenerlo, sí, con lo exacto. cual afecta a la segunda ley, que es la de la economía, La empieza a economía. gastar más, y de ahí, eso sí, esa afectación es muy mayúscula, obviamente va a afectar a la tercera ley, que es el confort, empieza a doler. Y obviamente desandar ese camino se hace bastante complejo. En general, Es un tema al que se le tiende a dar, ¿no? Bastante poca bolilla, ¿no? sí, Es como que se minimiza, nada, no pasa nada. claro. Sí, a mí esto del desembocar en el dolor, porque al fin y al cabo nosotros, que somos más grandes que estos chicos, fuimos educados un poco en el no pain, no gain, o sea, bancátela y Sí, seguir sí, 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 entrenando. sí. Y si bien un poco de eso, para esta recuperación de la robustez debería existir, o sea, entender por dónde va la cosa, obviamente el Sí, dolor es una señal que hay una que alerta, darle, sí. hay que darle pelota. Eh, y en esto del control motor, obviamente, que hoy está tan en boga, Ujú. muchas de estas situaciones desbalanceadas no me permiten eh, hacer de que después el más lindo ejercicio correctivo funcione. Porque al fin y al cabo, si no voy primero a la base de la estructura, que es esto que Sí, estamos planteando, ujú. no van a poder recuperar ningún tipo de función. Sí. Eh, y de ahí terminás en una ineficiencia mecánica para cuando quieras rendimiento, es decir, podés hacer desde lo metodológico todo lo mejor que se te ocurra, que evidentemente va a haber una falla en lo que necesitas para que eso suceda, que es cómo todo el sistema se enlaza para, por ejemplo, aplicar fuerza de la manera más eficiente. Entonces, justamente el control motor a priori, que va a estar muy, pero muy dependiente de que todos los eslabones del sistema estén funcionando adecuadamente, es el que termina justamente dándote el límite o poniéndote una barrera cuando esto no es lo suficientemente eficiente para la obtención de mejor rendimiento. Total. Es, es, me parece que es un paso que también se tiende a saltear o al que se le da poca importancia o no toda la que a lo mejor yo considero. Incluso he leído y he escuchado a autores bastante importantes, incluso en el entrenamiento de fuerza, esto como minimizarlo. Minimizarlo, claro.
Sí, sí, me ha pasado y a veces lo vivo cotidianamente de que minimicen este tipo de trabajo, cuando en realidad para mí es central. Más pensando en atletas futuros. A mí me toca recibir chicos en Claro. selecciones, hoy selecciones mayores, con déficit en este tipo de acciones muy grandes. Eh, y Y es más justamente, difícil cuando, justamente cuando te llegan mayores, es mucho más difícil. absoluto. O sea, Es ellos mucho toman la más. conciencia, lo entienden, pero muchas veces vienen, te lo planteo en concreto, y a todos los que están escuchando les puede pasar. Yo en rugby, por ejemplo, tenía que mi sesión de gimnasio primero y de ahí me tenía que ir a un metabólico y de ahí a un técnico, porque está instaurado estructuralmente y no necesariamente de libro. Claro. Y a la inversa, lo mismo, y creo que acá va la pregunta, para ver cómo lo resolves vos. A mí me toca de entregar a un deportista a la sesión técnica. Ahí, si nosotros, como estamos hablando, tenemos esta visión, podemos entregar a un deportista en cierta manera mejor atado. Ahora, cuando nos Sí. vienen de la sesión técnica, porque hay como una idea muy rara de que la sesión técnica va primero, la otra después. Sí, es cierto, las de habilidades van primero, y las otras pueden ir después. ¿Vos considerás que es importante, aunque el tiempo sea acotado, volver a estos sistemas de estabilidad? Porque por más que vengan de una sesión técnica súper activados, puede estar inestable igual. Sí, bueno, justamente, este como reseteo para volver, porque justamente la sesión técnica puede haberte eh, no solo no activado bien, sino comprometido y desajustado el sistema. Sí, para mí hay, bueno, lo que pasa es que también depende de la situación particular, ¿no? Sí. Me parece que sí, habría que tomarse el tiempo, porque si no, todo lo que hagas no va a ser lo más productivo posible. Entonces, por lo menos intentar darle un primer paso posterior a esa sesión técnica que tenga que ver con este reajuste de la estabilidad. Sí, seguro. Como medio como cierre y dejándotelo abierto también después, yo creo que si hay algo que a mí me gustó mucho cuando nos conocimos hace ya tantos años, es que encontré una similitud en cuanto a tener una idea de tener un parate inicialmente el entrenamiento, poder ver quién tengo adelante, no lo que me dice y ni lo que hace, sino ver realmente cuál fue la consecuencia de lo que de la historia de ese sujeto, y con esto me refiero un poco a estas tan mentadas, criticadas, poco entendidas y practicadas evaluaciones funcionales, Mm. eh, porque al fin y al cabo nosotros, si bien queremos hacer un parate, establecer una base de trabajo y a partir de ahí construir, muchas veces estas se ven muy criticadas, eh, porque en pos de, no, tenemos que actuar, tenemos que hacer la dinámica de fuerza y por ahí, en 100% coincidente con lo que venimos hablando, idealmente yo soy un fanático de promocionar, siempre y cuando vayan a reevaluar, promocionar esta sistemática, empezando con una valoración de la persona que tengo enfrente. No, para mí es justamente es muy importante, no es que es un poco, sino yo me he basado en esto. Creo que uno de los grandes problemas es no saber interpretar realmente cuál es el valor de esas evaluaciones. Em, Creo que muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? O sea, al no entenderlo, no se le puede dar el valor. O se lo hace y como no se lo termina de entender, como te dije hace un ratito, esto de cuando haces un diagnóstico, pero en realidad no sabes que estás diagnosticando, obviamente la solución no va a llegar nunca, Claro. este, porque la tarea propuesta no va a ser la adecuada. Pero para mí es muy importante y yo de hecho creo que es lo más importante. La evaluación de tipo funcional, que no hay que confundirla como algo
que sí que te va a dar un indicativo de lesión, porque también se confunde mucho con que, Totalmente. bueno, a ver, estadísticamente, ¿cuántas probabilidades? Bueno, no me predice, por lo tanto no sirve, chao, vamos por otra cosa. Me parece que tiene que ver mucho más con lo que venimos hablando, o sea, con generar eficiencia, con generar las bases más adecuadas para el desarrollo de ese atleta y a partir de ahí tener un sustento, formar esa pirámide, ¿no? Tener unos cimientos mucho más sólidos para esa pirámide que representa el individuo en su totalidad, obviamente, ¿no? Sí, casi que te diría amén después de esto, porque en realidad, claro, uno trata por todos los medios de hacer de que su entrenamiento sea lo más efectivo posible. Si lo pongo en porcentajes, y yo trato de que idealmente hasta un 70-80% mi entrenamiento sea efectivo, es imposible por ahí llegar a ese 100%, pero yo creo Sí, que sí. gran parte de esa efectividad empieza en encontrar cuáles son las valencias ideales de este atleta, cuáles son las problemáticas, y no abandonar ninguna de las dos, porque yo también, y hago mea culpa, Ujú, me he ujú. concentrado solamente en los déficits. Eh, y creo que Claro, el abordaje tiene que ir de la mano de mantener las ventajas que ese deportista o esa persona ofrece y reforzar todo lo otro como para generar este bendito deportista total o persona eh, bien estructurada para el movimiento, ¿no? sí, 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 totalmente. Para mí una cosa no quita la otra, una cosa no debe quitar la otra. Y por ahí lo que muchas veces el temor, o quizás, bueno, también en algunos casos la situación concreta, ¿no? Esto de que a lo mejor pero bueno, yo necesito que rinda mañana, u hoy, mejor dicho. Necesito que rinda ya, ¿no? Entonces no nos podemos tomar el tiempo de hacer esto, esto y esto. Entonces no dejar de hacer lo otro para hacer esto, sino poder integrar ambas cosas, poder ir resolviendo, sí, efectivamente, esos déficits que encontramos, mejorando esas condiciones que vemos que no están tan bien desarrolladas, mientras podemos seguir acompañando el proceso de potenciación, si lo podemos llamar así, Sí, de las capacidades de ese sujeto. O sea, el tema es cuando ¿no? nos agarra una especie de parálisis por análisis y entonces decimos, no, si no puedo resolver esto todavía no puedo hacer aquello. Creo que claro. es buscarle la, la alternativa para que se puedan llevar a cabo todas esas cosas en paralelo, ¿no? Ariel, de corazón, la verdad que muchísimas gracias, fue súper grato para mí el momento, aparte de haber aprendido distintas ópticas y puntos de vista, pero más grato es poder encontrarme en consecuencia con muchas cosas que uno a veces las lleva adelante y lo único que queremos es poder ayudar a cumplir algunos objetivos y que la gente se sienta mejor. Así que no sé si querés decir algo más, pero por mi parte, de corazón, muchas gracias. No, yo agradecerte, un placer para mí también, Jorge querido, sabes que te aprecio mucho y bueno, te felicito por esta iniciativa, me parece muy, muy interesante, sé que aporta muchísimo, no por lo que yo pueda decir, sino por todos los demás. Y si me puedo sumar con mi pequeño granito de arena, mejor. Pero bueno, nada, agradecerte muchísimo. Bueno, a veces, como digo, con otros grandes amigos del medio, tenemos que caer en estas situaciones para forzarnos a un encuentro cuando las circunstancias laborales y demás nos complican el poder encontrarnos de otra manera, un poco más relajados. Bueno, gracias Ariel y espero que lo disfruten todos. Nos vemos la próxima, así que bueno, un gran abrazo. Adiós. Saludos para todos.